Siento que no puedo permitirme ser vulnerable con una pareja. La vulnerabilidad es otro aspecto importante de estar y sentir en el mundo. El ejercicio que te hará siempre obtener las respuestas es hacerte las preguntas correctas, y en este caso sería: ¿en qué momento de nuestras vidas fuimos más vulnerables? ¿Qué ocurrió conmigo cuando esté en ese momento de vulnerabilidad natural? Somos vulnerables cuando nos hemos sentido indefensos, es decir, no tenemos defensas, es decir, somos presa fácil de los daños o del dolor. El momento de mayor vulnerabilidad es la primera infancia. En ella somos como una masa supermoldeable, abiertos a todos, en desarrollo, sensibles, y requerimos y dependemos completamente de nuestros padres, y absorbemos y tomamos de ellos todo lo que son y lo que nos dan, tanto lo bueno como lo malo. Son pocas las personas que saben que los bebés nacen con algo que se llama prematuridad biológica. Es decir, comparado con otros mamíferos, los humanos nacemos prematuros. Hay muchas teorías de por qué no nacemos mejor preparados para la vida, pero la que es más fuerte tiene que ver con la evolución del cerebro y la bipedestación. Somos en extremo vulnerables los primeros 2 años y después permanecemos dependientes de nuestros padres por muchos años más. Entonces, ¿nos permitimos ser vulnerables con otros bajo qué condiciones? Cuando hemos sido vulnerables de niños y nuestras necesidades han sido en la mayoría satisfechas y de forma consistente, aprendemos que merecemos ser cuidados por otros. De esta forma nos abrimos a las experiencias, a descubrir nuestro ser. No somos juzgados por lo que hacemos ni por lo que sentimos, sino que somos guiados a aprender a vivir en este mundo, a convivir con los demás. Cuando nuestras necesidades no han sido miradas y atendidas de forma consistente u oportunamente, cuando no hemos sido vistos, atendidos o amados lo suficientemente por mamá y papá, se configura una herida de desconfianza. Aprendemos que no podemos confiar en que otros pueden vernos, cuidar de nosotros, atender nuestras necesidades. No se trata de que no seamos capaces de hacerlo de adultos, pero las heridas de la infancia se arrastran de tal manera y de forma tan fuerte que nos vamos convirtiendo en adultos niños necesitados. Un adulto emocionalmente estable y con una sana autoestima sabrá que puede contar con otros adultos que lo ayudarán a verse a sí mismo cuando no esté bien, incluso si no se ha percatado de aquello. Ellos sabrán decirle que necesita ayuda para que éste pueda gestionar el hacerse cargo de sí mismo. Estos adultos emocionalmente disponibles nos pueden ayudar a vernos y observarnos cuando nosotras mismas no lo estemos haciendo y así poder volver al carril del autocuidado. Pero, cuando hemos sentido abandono emocional de mamá, se configura una herida de abandono tan profunda que nos abandonamos a nosotras mismas, abandonamos nuestro cuerpo, nuestras metas, nuestras ganas de vivir y entramos en un espacio de desolación en que creamos una y otra vez la experiencia de confiar en adultos que no están emocionalmente disponibles. Y así volvemos a recrear la herida de la infancia, la vivencia de la infancia que nos recuerda una y otra vez que no merecemos vivir. ¿Para qué estamos aquí si no existimos para los demás? Comenzamos a configurar lo que en psicología llaman mecanismos de defensa. Tal cual, son mecanismos para defendernos porque nos sentimos vulnerables. Estos mecanismos se vuelven adaptativos en cuanto nos permiten sobrevivir a esta vivencia hostil de poco afecto, atención o cuidados. Se configuran y consolidan en la infancia y aparecen en la adultez para protegernos de la experiencia que nos recuerda la herida, para defendernos de emociones o pensamientos
que nos producirían ansiedad, tristeza profunda, miedos, etc. Existen diversos y complejos mecanismos de defensa que generalmente responden a sentimientos o deseos que hemos tenido que guardarnos o negarnos, y lo hacemos de diferentes formas. Vamos a ver alguno a modo de ejemplo. La negación. Niego que escuché algo o me niego a la idea de mi pareja, que lo que mi pareja hizo o dijo, algo que sé que me provocaría un conflicto interior. Me niego a ver que mi pareja no está disponible emocionalmente para mí, porque así puedo sostener la relación. Proyección. Proyecto lo que deseo yo en otros, por ejemplo, proyecto la idea de que mi pareja hace cosas para enojarme, porque no acepto la idea de que estoy furioso con ella y que no deseo seguir con la relación. Compensación. Compenso mi rabia comportándome de forma completamente opuesta, siendo servicial, etc. Estos son algunos de los mecanismos de defensa que usamos para no contarnos nuestra verdad, porque nos defendemos emocionalmente de lo que podría despertar una tormenta emocional. Para nuestra estabilidad emocional necesitamos muchas veces mentirnos como una forma de mantener la regulación interna. No es que esté mal, lo hacemos porque aún no estamos lo suficientemente sanos, limpios interiormente, o preparados para enfrentar nuestras heridas y nuestro dolor. Si sientes que no puedes ser vulnerable, te cuesta mostrarte realmente como eres, eso responde a una vivencia de tu niña interior que está herida porque no se sintió amada por quien era ni por lo que hacía. De hecho, mientras más abandono sufrimos en la infancia, es mayor el nivel de desesperanza que aprendimos. Es probable que de niñas intentamos de todo, ser buenas niñas, malas niñas, portarnos bien, portarnos mal, gritar, pegar, morder, molestar, pero nada funcionó. Entonces, tienes que saber que para crear una relación sana, necesitas entregarte a la vulnerabilidad con otro y necesitas volver a confiar. Pero no te lances a hacerlo solo porque lo estás escuchando. El mayor error que cometen las personas es que se abren a ser vulnerables y a confiar en personas que no merecen esa confianza. Personas potencialmente peligrosas para nuestras heridas emocionales, y de esa forma vamos perpetuando relación tras relación la repetición de las mismas experiencias de dolor y por lo tanto generamos el mismo resultado que vivimos en la infancia. Lo primero es que vuelvas a configurar en ti las experiencias que te hubiesen llevado a descubrir quién eres y a abrirte a la vida. Si estás buscando tener pareja, ese no es el camino. Para encontrar y formar una relación de pareja sana, requerirás sanar primero, que te generes nuevas experiencias de aprendizaje, que vuelvas a construir una infancia interior y un hogar interior contigo misma. Es decir, necesitas conocer quién eres, con tus luces y tus sombras, aceptarte y amarte a ti misma. Siento que el amor es sacrificio, que debo darle muchas oportunidades a mi relación de pareja, aunque estar con ella me duela. Cuando esto nos ocurre, generalmente responde a una infancia en la cual aprendimos de nuestros padres y de la relación de pareja de nuestros padres que estar juntos era más importante que ser feliz. De alguna forma percibimos a mamá y a papá atrapados en una relación que los consumía en la tristeza, en pocas satisfacciones, con muchas concesiones, con falta de chispa de vida. Recordemos que el inconsciente no sabe diferenciar entre el pasado y el presente. Para el inconsciente todo es presente. Lo que resulta cómodo y correcto para nuestro inconsciente es recrear lo que nos es familiar, es decir, recrear el tipo de relación de pareja que tuvieron nuestros padres. Aprendimos a vivir desde nuestros referentes, mamá y papá. Y es importante tener presente que nuestro niño interior ama sin reparos a mamá y a papá. Y esa es la herida. Incluso
Si no estuvieron emocionalmente disponibles para nosotros, nuestro niño interior ama secretamente a mamá, la necesita, la idolatra. Aunque niegues, ahora que eres adulta, que así es, y conviertas cada cosa en un conflicto, en una molestia, en un desagrado o en una pena, secretamente amas con locura a mamá y no entiendes por qué no te ama así de fuerte de vuelta. Por lo tanto, al convertirnos en adultas, nuestro inconsciente, que ama tanto y tan secretamente a mamá, que desea con todas sus fuerzas convertirse en ella y así fabricamos una relación de pareja en la que puedo actuar el papel de mamá también. Por el contrario, si amas tanto a mamá, pero tuviste grandes conflictos con ella y te prometiste que jamás, nunca serías como ella, de todas formas vas a estar atrapada en ese loop infinito de recrear a mamá, incluso eligiendo hombres como lo hacía ella. Hombres, situaciones y resultados de mamá. Por eso es tan importante sanar la relación que tenemos con nuestra madre interior, para poder ser libres de los mandamientos del inconsciente. Si estamos atrapadas en una relación que siempre intentamos salvar, pero que no nos nutre ni nos llena de energía, es muy probable que hayamos aprendido de la relación de nuestros padres ese mismo patrón. Mamá y papá solo se soportaban y mantenían la relación, pero la relación de pareja para ellos no se trataba de felicidad, ni de apoyo, ni de crecimiento. Se trataba de estar juntos. Eso aprendiste. Aprendiste que las relaciones de pareja son la forma, estar juntos, y no el fondo, lo que se siente estar en pareja y para qué estoy en pareja. Por eso lo peor que pueden hacer los padres es permanecer juntos cuando no quieren hacerlo. De esa forma se obligan a sí mismos a hacer algo que no quieren. Se olvidan de sí mismos, de sus deseos, de sus sentimientos, de estar vivos, y eso mismo se entrega como un legado a los hijos. Muchas veces nos mantenemos en una relación de pareja por los hijos, pero recuérdate cómo de niño se sintió cargar con la culpa de que tus padres estuvieran juntos solo por ti, haciéndose daño entre ellos y a sí mismos por obligarse a hacer algo que no querían. Los niños observan y se sienten responsables de la felicidad de sus padres. Y es importante que sepas que un niño no necesita un ejemplo de familia que está junta por deber, sino que pregúntate, ¿quieres eso mismo para tus hijos? Muchas veces incluso los padres permanecen juntos por miedo a estar solos o a llevar la carga solos, por miedo a no poder sobrevivir solos. Y te pregunto, ¿qué están aprendiendo de ti tus hijos? ¿Qué aprenderán? Aprenden de los ejemplos, no de nuestras intenciones ni de nuestras palabras. Por eso los niños son una hermosa y valiosa invitación a sanarnos y a crecer. Si no deseas estar en una relación de pareja, pero tienes miedo a estar sola, ¿cuáles crees que son los pasos que necesitas dar para construirte una vida sólida en la que dependas de ti? ¿Confías lo suficiente en ti para lograrlo? Siento que el amor todo lo puede, todo lo aguanta. Siento que debo ayudar a mi pareja y apoyarlo por sobre todas las cosas. Bueno, este es el papel de la salvadora. La salvadora tiene una capacidad de resiliencia impresionante, una fuerza de voluntad muy grande y unas ganas de amar muy profundas. La salvadora no se rinde ante la adversidad, está realmente comprometida con ayudar a los demás, ayudar a su pareja a salir de la situación en la que está, a apoyarlo y sufrir con él. Y la salvadora se hace parte y se comprende completamente en hacer y ser la solución junto a su pareja. Cuando interpretamos el papel de la salvadora, tenemos una gran capacidad de amar a los demás y preocuparnos por ellos. Es parte de nuestro deber y sentido de la vida. Pero ¿qué pasa? La salvadora no atiende sus propias necesidades, posterga todo, entrega todo a los demás,
y se olvida de sí misma. Entregarse a ayudar a quien ama le da un sentido a su vida. Y es muy importante revisar desde qué lugar aprendimos a ocuparnos de los demás. Es muy probable que de niñas hayamos aprendido a ser así de mamá. Aprendimos de ella esa forma de amar a los demás. Pero también fuimos premiados y reafirmados por ser de esa forma. Es muy probable que las muestras de este tipo, sacrificio por los demás, hayan sido reforzadas por nuestra familia y por nuestro entorno con una forma maravillosa de ser, una cualidad muy positiva, y nos identificaremos con ella. Es normal en muchas personas actuar desde ese lugar, porque no es solo un valor familiar, es un valor apreciado y fomentado socialmente. El amor es apreciado por lo que hago por los demás, no por lo que hago por mí mismo. De hecho, el amor propio y los límites son experimentados y considerados por los demás como un acto de egoísmo. De adultas podemos fijar nuestra atención en personas muy generosas que no se atienden a sí mismas. Este puede ser el caso de muchos varones que aprendieron de la postergación de sus propias madres. Luego buscan y aprecian a mujeres que dan todo por otros. El problema de las salvadoras es que ocupan su tiempo, su atención y su energía en los demás y tienen la mala costumbre de no atenderse. Cuando no nos atendemos, no nos escuchamos y no nos cuidamos, quedamos a merced de un sinnúmero de sentimientos negativos, cansancio, agotamiento y desazón que nos habilita para estar bien con nuestra propia vida y con quienes amamos. Esta práctica se convierte en un ciclo vicioso en el que cada día nos vamos apagando y amargando más y más por no atender nuestras propias necesidades. Si no nos atendemos lo suficiente, si nos descuidamos, comenzamos a exigir a los otros que nos den de vuelta aquello que no nos estamos dando, ni somos capaces de darnos. Emocionalmente comenzamos a tener hambre de afecto y atención. Y cuando tenemos hambre emocional, estamos más rabiosas y enojadas, más amargadas y tristes. Luego cada cosa que los demás hacen o no, se siente como una falta de preocupación por nuestras necesidades. Por eso es tan importante tener momentos de autocuidado. No damos desinteresadamente. Damos porque necesitamos que los demás dependan de alguna manera de nosotras. O sea que hay un truqui ahí abajo. Damos porque nos aporta un sentido de valía poder servir y ocuparme de los demás. Necesitamos que los demás nos necesiten, que dependan de nosotros y así no se vayan. En el fondo, generamos dependencia en los demás para no correr el riesgo de quedarnos solas con nosotras mismas y enfrentar la tormenta interior. Nadie puede darte lo que no te das a ti misma. Debes aprender a cuidar de ti misma primero, ponerte como una prioridad. Eres como una planta que alimenta a su entorno. Y para que esa planta pueda nutrir a los demás, requiere estar en una tierra fértil, tener condiciones óptimas y amorosas, debe ser regada y nutrida constantemente, para que así pueda dar los frutos que alimentarán a los demás. Antes de pensar en los demás, requieres pensar en ti y estar bien tú. Es tu primer y más grande deber. No es desde el egoísmo, desde la propia generosidad contigo mismo. Es parte de tu responsabilidad también con los demás. Pero no lo hagas desde un lugar de exigencia. Hazlo porque deseas cuidarte y nutrirte, desde un lugar de profusa valoración de todo lo que eres, de profunda valoración. Permite que los otros aprendan a cuidar de sí mismos, por sí mismos. Tener una relación no es una obligación, tu obligación es velar por tu bienestar. Si tu pareja no es capaz de nutrirse a sí mismo y cuidar de sí mismo, ten la valentía de pensar en ti y preguntarte si eso es bueno o no para ti. Eso no es ser egoísta. El amor también es saber respetar los procesos de los demás.
No juzgarlos en forma, fondo o tiempos. Permitirles crecer y hacerse cargo de sí mismos y de sus desafíos. Si estás constantemente apoyando sus procesos, esa persona le costará tomar absoluta responsabilidad de su vida, y en vez de ser un apoyo, será más como una muralla que le recordará constantemente que no puede por sí solo. No es tu obligación estar con nadie y menos por amor. Puedes amar a los demás, pero tienes que aprender a discriminar que el amor no es postergación, que no estamos en pareja solo porque amamos a alguien. El amor propio implica poder decir que no cuando se trata de tu propio bienestar. Siento que estoy perdida si no tengo pareja. Siento que estoy en desventaja con respecto a otros si no estoy en pareja. Qué interesante. Si sientes que hay algo mal en ti, por no tener pareja, es probable que hayas aprendido de pequeña que es muy importante la opinión de los demás. Aprendiste de tus padres a moldearte a los deseos de los demás, de lo que esperan de ti. De pequeñas nos enseñaron a obedecer y que esta es una cualidad importante. A avergonzarnos por ser diferentes, únicas. Las rarezas que surgían de nosotras como impulsos creativos y únicos fueron ahogadas tras un mar de normas y pautas sociales. No hasta hace mucho tiempo fue una moda social el recorrido de un ser humano desde la adolescencia hasta la adultez, ¿no? Lo que Robert Kiyosaki llamó la rueda del hámster. Salir de la escuela, entrar a la universidad, tener novio, terminar la carrera universitaria, tener un trabajo de sueldo fijo, casarte, tener hijos, mantener en eso el resto de tu vida hasta que pudieras tener nietos, una jubilación y morir. La rueda del hámster también rige para la pareja. Se nos ha inculcado que tenemos que tener novio porque si no lo hago está mal. Luego, si tenemos novio, nos tenemos que casar. Y si ya te casaste o llevas tiempo con tu novio, el siguiente paso es tener hijos y digamos, eso está bien si es lo que quieres. La mayoría siente mucha ansiedad cuando esto no ocurre, cuando no han tenido una relación estable y duradera en años, cuando no se han casado o no se han enamorado antes de los 30. Muchos hacen planes de casarse y tener hijos incluso sin querer estar allí. Es tan importante que tengas la valentía de definir tu vida bajo tus propios términos, que no te juzgues si no ocurre lo que esperas, te preguntes si realmente es lo que quieres o qué es lo que quieres. No definas tu vida ni tu autoestima en torno a los logros sociales. El amor es de esas cosas que no puedes controlar. No puedes definir si te vas a enamorar o de quién o cuándo será el momento. En absoluto tienes el control sobre el amor. Y cuando lo fuerzas o fuerzas a tener una relación de pareja, en realidad, no estás permitiendo que el amor real entre en tu vida. Suelta el control. Mientras el amor de pareja te encuentre y te sorprende, ocupa tu vida en cumplir tus sueños y relájate. Es muy importante que entiendas desde dónde nace tu necesidad de control. Cuando fuimos niñas, muchas veces tuvimos que hacer muchas cosas para que mamá y papá nos vieran, nos atendieran y nos amaran, al menos porque fue su costumbre no tener la capacidad de verse, atenderse y amarse a sí mismos. Porque recuerden que no podemos dar lo que no tenemos y somos ciegos a lo que no ha estado en nuestra experiencia. ¿Quién requerimos ser para que mamá y papá nos dieran amor y atención? Ahí está la respuesta a tu necesidad de control. Suelta el control para que el universo pueda sorprenderte. Para que puedas dar ese salto de fe al vacío necesitas aprender a confiar en el universo. Y para confiar en el universo requieres aprender a confiar en ti. Y para confiar en ti requieres volver a centrar la atención en ti misma y construir una relación contigo misma. Y cuando tengas una relación contigo misma y te enamores de ti, ya no dependerás de nadie ni de nada, porque te tendrás a ti.
Siento que el otro tiene que devolverme de alguna forma las cosas amorosas que hago por él. Es usual que las personas sufran cuando no reciben de vuelta el amor que dan y entregan. Vamos a necesitar reforzar lo que aprendimos sobre el ciclo de la abundancia. Recibimos más de lo que damos y recibimos por lo que damos. El ciclo de la carencia es dar para recibir algo a cambio, amor, atención, detalles, y es de carencia porque ponemos el foco en esperar algo de vuelta, condicionando y teniendo las expectativas acerca de lo que nuestra mente desea recibir, en vez de abrirnos a la sorpresa. Cuando damos muchas veces lo hacemos desde la herida, no damos porque nos haga feliz dar, sino que damos para que el otro nos lo agradezca, nos aprecie, nos valore. Y luego esperamos que haga algo de vuelta para demostrarnos también que nos ama. Cuando estamos en este ciclo vicioso, no hemos tomado conciencia de que en realidad lo que estamos haciendo es intentar que otros llenen un vacío que tenemos dentro, la herida de falta de amor muy profundo. No hemos sentido el amor, o al menos la verdadera naturaleza del amor. Es probable que de niños hayamos aprendido que mamá nos amaba solo cuando nos portábamos bien o hacíamos lo que ella quería. Para tener amor y atención de mamá requeríamos ser de cierta forma, muy sumisa o muy problemática. Entonces se configura esta zona de familiaridad, generando relaciones utilitaristas con los demás. Hemos aprendido que para ser amados tenemos que poner el foco en lo que hacemos por los demás. Y no se trata de dar hasta agotarte, dar sin esperar nada a cambio como la salvadora, que por amor se posterga y da más de lo que realmente tiene y no guarda nada para sí. La salvadora puede estar en lugares y situaciones en que su corazón le grita que no quiere ni desea estar, y aún así lo hace por amor a otros. Y se olvida del amor a sí mismo. Guardar para ti misma significa muchas veces cuidar tus tiempos, tu contexto, y participar de experiencias y personas que te expandan. Estar donde quieras realmente estar. Requieres aprender a confiar en adultos emocionalmente saludables, entregar tu confianza y abrirte a ser vulnerable con personas que no deseen tomar todo de ti, en personas que también entreguen de vuelta y sin presiones. Requiere aprender a relacionarte y reconocer a personas que se preocupen de sí mismas y que sean generosas también con los demás. Así podrás entregarte a tu propio sentido de generosidad sin miedo a desgastarte. Verás cómo todo fluye cuando te entregas a personas que se aman a sí mismas. No requieres forzar nada. No requieres forzarte. Aprende a fluir y a salir de los lugares que te incomodan. Si tienes que forzarlo ahí, no es. Siento que amar es decir siempre sí. Si sientes que amar es decir siempre sí, es probable que hayas aprendido que no importa lo que sientes tú o lo que deseas, que los deseos de los otros son más importantes. Y es muy probable que hayas aprendido de mamá o papá que ellos no eran capaces de decir que no y hacían cosas por presión de los demás para evitar conflictos. O puede que hayas sido tú la que evitaba los conflictos, diciendo todo que sí. Con esta frase recordamos la película de Jim Carrey, Yes Man. El protagonista encarna estos dos extremos del sí y el no. Pasa de ser una persona que no se permite ninguna nueva experiencia a aceptar todas las experiencias. Pues la magia de la vida está en que puedas siempre decidir lo que deseas o no deseas en tu experiencia. Decir que sí o que no a algo es una ciencia constante de la búsqueda del equilibrio. Cuando amamos, necesitamos tomar la decisión de aferrarnos al amor real, en el que permitimos nuestros deseos y que estos a su vez se alineen con los de las otras personas.
en una relación de pareja, decir que sí es un encuentro mutuo de deseos. Es validar nuestro sentir, discriminando lo que deseamos de lo que no deseamos. No estás en la obligación de decir que sí solo porque estás en pareja. De hecho, cada día que estás en pareja es una decisión de un sí, que puedes cambiar en cualquier momento. Y aunque no es fácil encontrar el equilibrio, para hacerlo requieres estar muy consciente de tu derecho de decir que no, y que éste no sea interpretado por ti misma como una falta de consideración hacia el otro, que no sea considerado como una batalla de quién gana y quién no. Tienes el derecho a decidir lo que deseas en todo momento. Para poder tomar las decisiones que se alinean con tu corazón requieres estar consciente de quién eres y de tu verdadero poder personal. Traduciéndolo, necesitas darle valor a tu voz y a tus deseos, recordando siempre que tienes que ser tu propia prioridad. Esto no se trata de entrar en el conflicto de hacer siempre lo que yo quiero y que los demás tienen que darme lo que deseo. Estar en ese lugar es no estar en un lugar del amor. El amor universal te unirá a las personas que sintonizarán con tus deseos y sueños. Las cosas fluirán porque tanto tú como la otra persona se validan a sí mismas, no se toman los no como conflictos personales. No hay ataduras, no hay obligaciones, no hay perdedores ni ganadores. Pero también requerirá que te permitas la oscuridad que habita en ti. Si vives polarizada, si vives creyendo que solo se trata de tener lo bueno y evitar lo malo, siempre estarás entrampada en la no aceptación. La vida no siempre se trata de lo lindo. Las lecciones vienen de la mano del no, del enfrentamiento, al que te sometes mientras aprendes cosas. Decir que sí y decir que no es parte de la vida. Las frustraciones te irán mostrando las heridas que requieres sanar, los aprendizajes que requieres incorporar. Y será mucho mejor cuando te permitas vivir todas las experiencias sin juzgarlas ni juzgarte, solo alineándote con aquello que tu corazón se alegra de vivir y tomando la valentía de tomar nuevos caminos cuando el aprendizaje haya sido adquirido y quieras aprender nuevas cosas, cuando sientas que la relación ha llegado a su fin. Es decir que sí y decir que no, y ahí está la clave. Recuerda que el amor es decirte a ti que sí y no a los deseos y aprendizajes. O sea, que sí, que no a los deseos y aprendizajes. No puedes amar a otros si no te amas a ti primero. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí.